Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el video La miel de Charcas 2, aprovechamiento de cera en la ciudad de La Plata durante el periodo hispánico, entre 1538 y 1650. Concretamente vamos a hablar de cómo se aprovechaba la cera de las abejas nativas y también otra que llegaba del otro lado del mar. Aquí nosotros tenemos para empezar la representación de un taller de cerería donde se trabajaba justamente este producto que era la base de la iluminación de las viviendas durante el periodo hispánico. Bien, hay que empezar diciendo que es usual que una sola persona trabaje tanto como cerero y confitero, es decir, aprovechando tanto la cera como la miel de las abejas nativas, porque ambos productos se obtenían al mismo tiempo de las colmenas. Y además no era una actividad, digámoslo, individual, en realidad era una actividad familiar donde esposas e hijos también ayudaban y colaboraban en diversas tareas del procesamiento de la cera. Bien, empezaremos hablando del nivel más alto. Los expertos eran los maestros, quienes tenían un certificado otorgado por otro maestro que avalaba su conocimiento y además, gracias a este certificado, podían ellos poner un negocio oficial de cerería, confitería, ¿no? Es decir, estaban dirigiendo un negocio y los garantizaban el producto que generaban. A su cargo tenía oficiales, que eran personas que conocían el oficio, como su nombre indica, pero no con la profundidad que tenía el maestro. Y de hecho se ha visto a partir de la remuneración que recibían que había distintos niveles de oficiales. El nivel más bajo era aquel que recibía 55 pesos anuales de remuneración aproximadamente. También recibía comida, medicina si se enfermaba y vestimenta. Si es que tenía un buen desempeño, el oficial podía ya aspirar a un sueldo mayor, sería el siguiente nivel en el rango. Oficiales que tenían un sueldo entre 120 a 150 pesos, vale decir, el doble del nivel anterior. Y finalmente, si lograban tener un muy buen desempeño, podían inclusive aspirar a sueldos entre 300 a 500 pesos anuales, lo cual era una suma bastante alta para la época. Bien, por otra parte hay que decir también que había aprendices, que eran fundamentalmente personas que no sabían absolutamente nada, ni de la cerería ni de la confitería, y estaban trabajando por aprender, ¿no? Y usualmente solo se les daba comida, vestimenta y medicinas. Trabajaban como aprendices entre 1 y 2 años, como les dije, sin saber nada desde cero. Y usualmente estas personas solían ser personas forasteras, es decir, sin capital social, sin muchos amigos y jóvenes, es decir, personas que decidían invertir 2 años de su vida en algo que después les iba a dar rédito. Bien, también se ha encontrado que en las cererías trabajaban esclavos. Ocasionalmente se vio esto y también obviamente solo en los negocios más prósperos. Hay que decir que la edad de los esclavos indica que eran usualmente jóvenes, valían generalmente unos 500 pesos, que para la época era una suma considerable. Y aunque ustedes no lo crean, ganaban un jornal de 2 reales diarios y obviamente a medida que iban ahorrando, podían eventualmente llegar a comprar su libertad. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de cera. En primer lugar, podríamos decir que había un tipo de cera usual o normal que corresponde a las abejas nativas americanas, a los meliponinos, y se comercializaba usualmente por arrobas o por quintales, ¿no? Pero nosotros hemos prorrateado, digamos, cuánto valdría, tanto por libra, por arroba, pero lo usual era que se venda en quintales. El precio usual era entre 100 y 120 pesos el quintal. Si es que era de calidad normal, digámoslo así, pero si era de buena calidad, de una calidad óptima, podía llegar a valer hasta 185 pesos. Y si ya estaba fundida como velas, como cirios, entonces podía llegar a valer 250 pesos el quintal. Bien, también habría que considerar el traslado.
desde la ciudad de La Plata hacia Potosí, que era el principal mercado, se pagaba 4 pesos por mula cargada de cera y probablemente 12 pesos desde la frontera donde se producía la cera y la miel, es decir, del bosque húmedo tucumano-boliviano, hasta llegar a la ciudad de La Plata. El flete usualmente era de 12 pesos por mula. Bien, vamos a hablar ahora que también llegaba a ser desde una región mucho más lejana, desde el Tucumán, que entonces era parte de la Real Audiencia de Charcas. Y ahí bueno, también se comercializaba por quintal a 67 pesos, la calidad más baja, incluyendo su transporte. Entonces, habrá que decir que probablemente la cera del Tucumán era la más económica y accesible a las personas con pocos recursos económicos. Por otra parte, había otra cera que llegaba desde Castilla, literalmente, es decir, desde Europa, producida por la Apis mellifera. ¿Y por qué se traía cera desde España? Porque cuando se hacían los cirios con esta cera, pues brillaban mucho más que aquellos producidos por con cera de las abejas nativas. Entonces, aunque era bastante cara, pero se consumía en charcas cera traída desde Europa. Se comercializaba por libras, como pueden ver, en 3 pesos, con 3 a 4, 6 reales, bueno, de 3 pesos, 3 reales, hasta 4 pesos, 6 reales, oscilaba en eso el precio. También se comercializaba por arrobas e incluso en quintales, ¿no? Usualmente las unidades que mencionan los documentos eran panes de cera, ¿no? Pero habían 3 calidades, digamos la calidad popular, la calidad normal, que podía llegar a valer hasta 300 pesos el quintal, y la de calidad óptima o superior, que podía llegar a valer hasta 360 pesos el quintal, que era pesada, perdón, de forma tan precisa que podríamos equivaler a los gramos de nuestra época. Bien, en síntesis, la cera de Castilla que se traía desde Europa podía llegar a costar hasta 5 veces más que la cera local. Bien, y además, como en las grandes festividades religiosas se armaban monumentos, como por ejemplo para el Santísimo, o se salía en procesión, y ahí se usaban muchos cirios, entonces es muy común que los cereros inclusive se endeuden por un valor considerable, incluso a veces más de 1,000 pesos, con tal de adquirir cera de Castilla. ¿Y quiénes eran los clientes? Fundamentalmente las cofradías, es decir, las asociaciones de fieles devotos de algún santo, ¿no? Que en las fiestas religiosas justamente trataban de brillar literalmente gracias a la luz de los cirios creados con cera y podían llegar a gastar una gran cantidad de dinero, más de 800 pesos en solamente una fiesta, ¿no? Los cereros usualmente cobraban 4 pesos por cada libra de cera ya labrada en cirios que entregaban a las cofradías. Y también habrá que decir que cuando las autoridades fallecían, entonces se hacían grandes ceremonias con gran consumo de cera, como es el caso, por ejemplo, del oidor Diego Felipe de Molina, que cuando fallece, para su entierro y ceremonias fúnebres, pues se preparan entre 500 y 600 cirios con 410 libras de cera. Y además se hicieron 72 hachas, que son como 4 de estos grandes velones unidos en un solo bloque. Y en total todo este festejo, bueno, esta conmemoración con cera, mejor dicho, valía más de 1,000 pesos. Bien, bueno, y ya cerrando nuestra exposición, vamos a hablar un poco acerca de dónde vendían. El lugar donde usualmente vendían los cereros era en una de las cuadras de la Plaza Mayor que se encuentra al frente de lo que actualmente es el Cabildo o la alcaldía y el edificio de la universidad, el segundo edificio que ahora se llama Casa de la Libertad, es decir, en la acera que queda en el nivel más alto de la Plaza Mayor de La Plata. Y en ese lugar, una casa y una tienda alquiladas valían 200 pesos por año, ¿no? Si es que solamente tenían un piso. Si es que eran con un piso y un segundo piso con balcón,
pues podían llegar a valer hasta 420 pesos de alquiler al año. Ahora, cerca de la Plaza Mayor, pero no en la misma plaza, ya el precio empezaba a bajar. Podía oscilar entre 160 a 220 pesos de alquiler y si era de 2 pisos hasta 370. Bien, por otra parte, también a veces se alquilaban terrenos en la Plaza Mayor, que todavía quedaban algunos solares vacíos. Y se sabe de un caso que en esta misma época valía 1,000 pesos ya en venta. Bueno, finalmente habrá que decir que los jesuitas, cuando fueron comprando varias casas en la plaza principal, para sufragar la construcción de su colegio adjunto, que actualmente se llama edificio histórico de la universidad, pero que originalmente fue el Colegio Mayor de Santiago, pues una vez que terminaron de construir su colegio, empezaron a alquilar las tiendas, pero lo hacían a personas que no tenían el dinero suficiente, ¿no? Es decir, a personas que necesitaban ayuda económica, así que les daban alquiler a precios mucho más bajos. Por ejemplo, una tienda con trastienda en la Plaza Mayor valía 84 pesos, cuando en la acera del frente, digámoslo así, estaba más del doble. Y además, si es que se alquilaba una casa de 2 pisos y con tienda, entonces valía 258 pesos y en la acera del frente eso valía el doble. Bien, entonces no cabe duda de que los jesuitas con dar estas tiendas a mitad de precio brindaban un tipo de ayuda social a familias que lo necesitaban. Finalmente, habrá que decir que las velas se volvieron muy populares en América, a tal punto que los indígenas empezaron a imitarlas. Pero el problema era que no hacían mechas de buena calidad. Usaban pabilos de lana cuando tenían que ser de cáñamo y a veces también los hacían muy gruesos. Así que en muchas ocasiones la vela se consumía con extremada rapidez, desperdiciando rápidamente el producto. Hubo un problema serio de esto en Potosí, donde se decomisaron las velas defectuosas y se castigaron con azotes a las personas que no sabían hacer en realidad las velas. Y a partir de entonces se empezó a exigir a los cereros y confiteros que muestren sus títulos de ser maestros cereros y si no los tenían, que den un examen que demuestre que realmente conocían su oficio. Bien, y a partir de entonces, al parecer, ya no hubo más problemas en este ámbito. Bueno, les quedo muy agradecido por su atención. Les invito a ver próximos videos con contenido histórico. Muchas gracias.